gran amor de Dios se derramó en aquel día en el que se cumplió la promesa que el Señor hizo ya desde el Edén. Algo que nos cuesta entender es que no fue un acto precipitado del Señor. El nacimiento de Cristo no fue un acto involuntario por parte del Señor. Estaba perfectamente premeditado, previsto, planificado por Dios Trino para dar una salvación. Si algo nos cuesta entender es como un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, un Dios que no hay nada oculto delante de Él. Ya supiera antes de que todas las cosas fueran creadas, que las criaturas a las cuales iba a crear a su imagen y semejanza se iban a rebelar contra Él. Y como ya desde ese momento, desde siempre, el Señor planificó enviar a su Hijo Jesucristo en forma de hombre para tomar nuestro lugar, para que Él cargara nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es algo realmente que no somos capaces de entender. No somos capaces de entender porque no tenemos la mente de Cristo en toda su amplitud y porque evidentemente aún estamos en un cuerpo caído en pecado que nos impide entender y comprender la magnitud de ese amor del Señor. Realmente, si nos ponemos a entender lo que Él hizo, quizás pudiéramos comprender y decir y afirmar lo mejor, que el Señor hubiese acabado con todo, es más, que no hubiese ni siquiera creado nada, pero lo hizo. Lo hizo a pesar de saber que le iba a costar su propia vida. Esperamos en esta mañana que, en esta Navidad que estamos celebrando, tengamos un corazón agradecido a nuestro Señor por esa obra tan grande. Tengamos un corazón agradecido a Él, que estemos dispuestos a vivir por y para Él. ¿Qué menos se merece nuestro Salvador? Les ruego que para tener la lectura devocional de esta mañana, en Lucas capítulo 2, les ruego que nos pongamos en pie. Porque quien habla es Dios mismo. Y qué menos que ponernos de pie delante de aquel que es dueño y hacedor de todas las cosas. En Lucas capítulo 12, que es un capítulo que leemos todas las Navidades, Lucas, recabando información para poder escribir esta carta a un hombre que se llamaba Teófilo, le dice lo siguiente acerca del nacimiento de Cristo. Lucas capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 20. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando de sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores.
Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Oremos al Señor. Padre, ponemos esta meditación de tu palabra en tus manos, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, como María en aquel momento, a atesorar en nuestros corazones y a meditar y reflexionar en todas estas cosas, Señor. Tú nos salvaste por misericordia, por gracia, Señor. No había nada en nosotros que hiciera merecedores a ninguno de nosotros, Señor, de tu salvación, pero lo hiciste. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a reflexionar en ello, para poder vivir conforme a esta salvación que tú nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Que tú nos ayudes, Señor, a gozarnos de esta salvación y a vivir por y para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, danos de tu Espíritu Santo para que con sabiduría y entendimiento podamos comprender tu palabra y para ser hacedores de ella, Señor. Te suplicamos por cada uno de nosotros. Te suplicamos, Señor, que demos gloria a tu nombre, que exaltemos a Cristo por esta salvación tan grande, Señor. Te lo rogamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Les ruego que apaguen sus móviles, o al menos que los silencien. La verdad es que uno se pone a pensar en esta lectura y en este tiempo. Y yo no sé qué pasaje de la palabra de Dios se te viene a la cabeza. A mí se me vino, y hace ya unas cuantas semanas, Juan 3:16. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Spurgeon dijo que era el Evangelio en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios da a su Hijo. Dios da a su Hijo. Dios Padre da a su Hijo. En un poema que se titula Los dados eternos, que fue escrito por un poeta peruano, César Vallejo, en 1918, ese poeta se plantea una pregunta existencial que tal vez muchos de nosotros alguna vez la hemos cuestionado. Y dijo: Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación y el hombre te sufre. Realmente fue un pensamiento lúcido, equivocado, pero lúcido, porque este hombre nunca entendió que realmente el Dios de las Escrituras sí se hizo hombre. Evidentemente es algo tan increíble que somos incapaces de entenderlo, pero eso no es lo que acabamos de leer. Cristo el Señor se hizo hombre. Cuán profunda es esa verdad, ¿verdad? Vallejo reclamaba que Dios se identificara con el hombre, que Dios se identificara con el ser humano, pero nunca descubrió realmente que eso sucedió en aquel momento, en aquel mesón donde fueron unos padres porque fueron a hacer un censo y donde la mujer se puso de parto y como no había lugar en aquel mesón, tuvo que dar a luz en el establo y tuvieron que recostar a un niño en el comedero de los animales. Sí, sí sucedió. El Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre. Y estuvo dispuesto no solamente a nacer, sino a vivir en esta tierra, con todas las limitaciones propias de hombres y mujeres caídos. Con un propósito, con un único propósito: darle la gloria al Padre al morir por nuestros pecados y salvarnos y unirnos a Él y unirnos con el Padre. Porque Cristo, cuando viene a la tierra, no vino solamente para morir por nuestros pecados, vino para unirnos a ellos, para unirnos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Para eso vino nuestro Señor. Dios, en la persona del Hijo, se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres, se ha acercado al hombre, para que todo aquel que le crea pueda estar con Él.
pueda ser uno con Él. Mateo, citando a Isaías, dice en Mateo 1:23, «He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, implica necesariamente que nosotros vamos a estar con Dios. A veces nos quedamos en la primera parte de la frase y no nos damos cuenta de la mayor bendición de todas, que es que ahora somos uno con Cristo. Uno con Cristo. Dios se acerca al hombre para que el hombre pueda estar cerca de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo estamos unidos a Cristo? Estamos unidos en su salvación, pero también unidos en su persona y en su santidad. El Dios eterno decide unir su naturaleza divina a la naturaleza humana, decide convertirse en nuestro Salvador para que los pecadores seamos santos, unidos a Él. Y eso comenzó en una fecha en la que recordamos como el día de la Navidad. Por tanto, la Navidad no es un recordatorio meramente de un nacimiento o del nacimiento de Cristo. Es el recordatorio de que Dios Padre envía a su Hijo en carne para salvar a pecadores y para que esos pecadores sean uno con Él. La Navidad, ¿qué es, por tanto? Es la muestra del amor indescriptible de Dios Padre. La Navidad es el ofrecimiento de su Hijo unigénito. La Navidad es un regalo del Padre, con el propósito de que todo aquel que en Él crea pueda estar unido íntimamente a Dios. Todo eso se resume en ese versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios con nosotros en Dios. La Navidad es la muestra del amor indescriptible de Dios Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan. He comprobado en muchos casos, no sé si te pasa a ti también, que en Navidad la comprensión de la encarnación se ha quedado con el niñito en el pesebre. ¿No es cierto? Cuando hablamos de Navidad, quizás lo primero que se nos viene a la cabeza es ese niñito en el pesebre. Tristemente, ahí nos quedamos. Incluso puede ser que tengamos un pensamiento compungido en nuestro corazón al ver a ese niño que era el Dios Todopoderoso allí en un pesebre, porque ni siquiera había lugar para él en el mesón, recostado entre pajas donde comían los animales. Pero tristemente, ¿cuántas veces cuando piensas en ese niño piensas en que ese es el Dios eterno, que nunca dejó de ser Dios eterno? Cuando leemos, por ejemplo, Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, o en Isaías 9:6, porque el niño nos es nacido, solemos centrar nuestra atención en eso, en ese niño Jesús. Y reconozcámoslo, si esa es nuestra atención, estamos malentendiendo el significado de la Navidad. Y por esa razón, precisamente, cada cual celebra la Navidad como quiere. Como quiere, porque no entienden lo que es la Navidad. Porque nos centramos en imágenes, en ideas, que son parte de la Navidad, pero no es la Navidad al completo. A veces celebramos la Navidad como si fuera un acto emotivo por nuestra parte de compasión humana hacia aquel pobrecito niño que nació. Nos inspira esos pensamientos compasión, ¿no es cierto? Pero la realidad de esta historia es que aquel niño en aquel pesebre no es con la motivación de motivarnos a nosotros a sentir compasión por él, sino que es la evidencia de la compasión de Dios por nosotros. Aquel niño en aquel pesebre es la evidencia de la compasión de Dios por la humanidad caída. Es la compasión, la expresión mayor de la compasión divina de Dios hacia el hombre. En aquel nacimiento de Jesús, en este mundo, Dios está demostrando su compasión por la raza humana, una raza humana sin esperanza. Por eso, Él tiene que hacerse como uno de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él tiene que encarnarse
para poder demostrar su amor hacia el Hijo. Y ahí es donde radica la importancia de la Navidad. Porque es sumamente glorioso llegar a comprender que ese niño indefenso, inocente, inexperto, frágil, necesitado de atención materna, de alimentación, de cuidados, de abrigo, nunca dejó de ser el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Dios todopoderoso, el que aún en aquel pesebre seguía sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, pero que asumió naturaleza humana, asumió limitaciones por compasión y por amor a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estas palabras las escribe Juan, pero las pronuncia alguien. ¿Quién las pronuncia? El propio Señor Jesucristo. Estas palabras están en el contexto de la conversación que en Juan 3 está teniendo Cristo con Nicodemo, un fariseo. Y Cristo le dice al fariseo, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué estaba mostrando aquí el Señor? ¿Qué le estaba expresando aquí Cristo a Nicodemo? Le estaba mostrando, le estaba explicando lo más profundo del corazón de Dios Padre. Le estaba expresando lo más profundo del corazón de Dios Padre. En Mateo 11:27 el Señor dijo que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Por tanto, aquí ahora el Hijo lo que está haciendo es dar a conocer lo que realmente conoce de su Padre. Mira, Nicodemo, de tal manera ha amado mi Padre al mundo. De tal manera ha amado mi Padre al mundo, que me ha enviado a mí su Hijo unigénito. Ese amor de Dios es de tal magnitud que si te fijas en el texto de Juan 3:16, Cristo no usa ningún adjetivo para poder calificar esa salvación, ni para poder calificar ese amor. Es un amor indescriptible. Solo queda expresar ese amor señalando la acción que desencadena. Me mandó Nicodemo, dio a su Hijo unigénito. Juan, en su primera carta, en primera de Juan, el capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado al Padre. Ese mirad es pongan atención, evalúen, den valor. ¿Cuántas veces tú has, más que celebrado la Navidad, dado el valor a la Navidad? Has dado valor a lo que hizo el Padre por ti. Has dado valor a lo que Cristo ha hecho por ti. Pongan atención, evalúen. Luego sigue diciendo Juan en esa primera carta, en el capítulo 4, versículo del 9 al 10. Y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Evalúa eso. ¿Para qué lo envió? Para que todo aquel que en Él crea viva. ¿Cuál es la idea que tiene el mundo acerca de Cristo? Que Él vino a condenar al mundo. Cristo no vino a condenar al mundo. Porque como leemos en Juan 3:17 y 3:18, ya el mundo está condenado. Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. El mundo no rechaza a un Dios lleno de ira que condena. Rechaza a un Dios lleno de amor que entrega a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. En ese de tal manera de Juan 3:16 está implícito no solamente el alto valor de lo que Dios ofrece a su Hijo unigénito, sino también el desmerecimiento de aquellos por quienes lo ofrecen. Yo espero que no haya sucedido nunca en tu vida, pero hay muchos que se consideran dignos de que Cristo haya muerto por él. En ese de tal manera no solamente está implícito la magnitud de a quién entrega el Padre, sino el absoluto desmerecimiento que merecen aquellos por los cuales el Padre entrega a su Hijo.
Pablo en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, y por los pecadores el Padre entregó a su Hijo. El sentido de la Navidad se nos escapa si no comprendes no solo que Dios ama de una manera indescriptible dando a su Hijo, sino además si no entiendes por quiénes lo da. Lo da por un mundo malo, lo ofrece a un mundo que es pecador, porque toda la humanidad es pecadora, toda la humanidad es totalmente perversa, digna de condenación, como hemos visto en las últimas semanas cuando hemos estudiado Génesis. Todos. Pablo en Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, todos. No es que no queramos a Dios, es que odiamos a Dios. Pues por esa humanidad es que el Padre entrega al Hijo. Eso es indescriptible. Dios entrega a su Hijo a una humanidad perdida, totalmente incapaz de escapar por sí misma de la ira de Dios. No hay esfuerzos, no hay ceremonias, no hay religiones, no hay buenas actitudes, no hay nada en ti, absolutamente nada en ti que pueda hacerte digno delante de Dios, que merezca que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera en una cruz. ¿Sabes por qué? Porque lo que te separa de Dios no es lo que dejes de hacer o lo que hagas. Lo que te separa de Dios es tú mismo, tu propio corazón. Tú mismo eres lo que separas, lo que te separas de Dios. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo poco antes, en ese Juan 3, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Por tanto, no hay nada en el ser humano que atraiga el amor de Dios. Nunca te olvides. Nada. En ese de tal manera está, por tanto, implícito el amor soberano de Dios. La Navidad fluyó, como dice Pablo en Tito 3, del 4 al 6, en que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La Navidad fluye por la misericordia de Dios. Por eso es que el amor de Dios es un amor indescriptible. El amor del ser humano es un amor interesado. Yo amo a mi esposa porque mi esposa me ama a mí. Si mi esposa me tratara a la patada, no creo que tuviera mucho amor por ella, ¿no es cierto? Reconozcámoslo. El amor del ser humano siempre es un amor interesado, siempre busca algo. Pero el amor de Dios es totalmente desinteresado. No había nada en nosotros que le pudiéramos ofrecer a Dios. Nada que pudiéramos decir, esto motiva el amor de Dios. Nada, absolutamente. Fue por pura misericordia. Por pura misericordia. Por gracia. Por eso el amor es indescriptible. Nuestra mente no es capaz de entender cómo el Señor me amó. Pero sé que el Señor me amó. ¿Y cómo sé que el Señor me amó? Porque dio a su Hijo unigénito por mí. No lo entiendo, pero lo creo. Él dio a su Hijo por mí. Por eso la Navidad es el ofrecimiento del Hijo unigénito de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a ¿qué? A su Hijo unigénito. Que la expresión del amor de Dios al mundo no se pueda describir, no significa que no se pueda entender o conocer. Muchos hoy en día les ofende la Navidad. Y les ofende porque les recuerda precisamente que son pecadores y que Dios murió en una cruz. Hoy estaba leyendo que en Barcelona la alcaldesa prohibió cualquier símbolo acerca de la Navidad porque ofende. Y en los comentarios de la noticia la gente, unos estaban a favor, otros en contra. Y yo decía, pero bueno, es que es normal. El mundo se ofende por la Navidad. Y cuando escuchamos la Navidad como lo que el Señor ha dado y por qué lo ha dado hacia personas pecadoras, incluso muchos cristianos se ofenden que hablemos así de la Navidad.
Pero la Navidad, aunque ofenda y ofende porque sabemos lo que sucedió, que Dios dio a su Hijo unigénito. Y eso es inconcebible para muchas personas. A través de su Hijo Jesucristo, Dios da muestra de entender y conocer nuestra naturaleza y ofrece lo mejor que tiene, que es su Hijo. Su Hijo unigénito, único en su género. Nadie había como Él, nadie hay como Él. El Padre mismo dijo de su Hijo en Mateo 3:17: y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esa palabra complacido, complacer, es en quien tengo toda mi complacencia, todo lo que me deleita, todo mi deleite está en mi Hijo. Otra vez Mateo, citando al profeta Isaías, dice en Mateo 12:18: mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. En quien se agrada mi alma. Cristo y su Padre tenían y tienen un amor que es un amor pleno y absoluto por toda la eternidad. Es aquel en el que el Padre siempre se ha gozado. Ese Hijo unigénito es el deleite del Padre. Es aquel con quien el Padre está plenamente satisfecho. Aquel que es uno con el Padre. Por eso de lo de unigénito, único en su género. Ese Cristo es el don de Dios que da al mundo, es el regalo. Ese don, dice Pablo en 2 Corintios 9:15, es un don inefable, es decir, inenarrable, indecible, indescriptible. Hablamos de Jesús con tanta ligereza, parece como si fuese el colega de todos los días. Para Pablo, ese don de Cristo era inenarrable, indecible, indescriptible. Algo maravilloso, maravilloso. La Navidad es el ofrecimiento por parte de Dios Padre de su mayor don, de un don inenarrable, indecible, indescriptible. Cuando celebremos la Navidad, recordemos eso. El gran tesoro que Dios ofrece por nosotros. ¿Y cómo lo ofrece? Porque lo hubiese podido ofrecer de muchas formas. Lo podría haber venido a decir: Jesús, vete, y automáticamente muere en una cruz. Pero no lo hace. Filipenses 2, 6 y 7 nos dice cómo vino el Señor. Porque, dice Pablo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pablo aquí lo que nos está diciendo es que Cristo podía haber venido perfectamente en forma de Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O tampoco dijo: como soy Dios, ¿cómo yo me voy a humillar, a acercarme a esta gente pecadora? No, se despojó a sí mismo, limitó su poder y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Fíjate el detalle. Él pudo venir como un rey, él pudo venir como una autoridad, porque toda autoridad la tiene el Hijo, toda, pero no vino como una autoridad, vino como un siervo, porque él vino a darse, él vino a ofrecerse. ¿Y por quiénes? ¿Por quiénes mandó a su Hijo? El amor de Dios, dice el Señor, fue por el mundo. Fue por el mundo. Esa palabra mundo, aquí en Juan utiliza la palabra cosmos, con K, de donde viene nuestra palabra cosmos, de firmamento, pero en griego significa humanidad. Humanidad. Pero fíjate que dijo el Señor: de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a todo el mundo. Dijo al mundo. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciéndonos el Señor es que no es que lo dice por toda la humanidad, sino por la humanidad. Es decir, por personas más allá de su origen, de su raza, de su nación o lengua. ¿Por qué? Porque ¿con quién estaba hablando el Señor Jesús?
con un judío, un fariseo. El pensamiento de los fariseos, ¿cuál era? Solamente Israel es salva. Solamente los judíos somos salvos. Solamente la salvación es para el pueblo judío. El resto, los gentiles, son todos malditos. Todos van a ir al infierno. Para ellos no hay salvación. Y Cristo le está corrigiendo ese pensamiento. Y le dice, no, vine a morir por gente de la humanidad de toda raza, lengua y nación. Pero no dijo que iba a morir por todos y cada uno de ellos. El Señor les estaba abriendo los ojos para que entiendan que su obra no era solamente por los judíos, sino también por aquellos a los que los judíos llamaban gentiles, por aquellos que no pertenecían a Israel. Pablo escribe en 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esa es la idea del Señor Jesús. A todos, por toda la humanidad, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, vino el Señor Jesús. Por eso Pablo puede decir de nuevo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Para qué le dio el Padre a su Hijo? ¿Para qué? Como propiciación. No quería usar esta palabra, pero es que está la palabra y hay que usarla. ¿Qué es propiciación? La propiciación es aplacar la ira de un Dios santo por los pecados. Juan dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Lo aceptamos? Sí. ¿Lo entendemos? No lo creo. Porque si lo entendiéramos y entendiéramos lo que llevó a Cristo a morir, a hacerse hombre y morir en una cruz, tal vez nos haría limitar nuestras actitudes muchas veces. El pecado es algo horrible delante de los ojos de Dios. Tan horrible que no merece perdón. Que no merece perdón. Por eso Cristo tuvo que venir para morir, para pagar Él la paga del pecado que tendríamos que haber pagado nosotros. El pecado no merece perdón. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió para aplacar esa ira del Padre. Cuando veas o recuerdes ese nacimiento, de esa Navidad, recuerda para qué vino Jesús. Ese era su objetivo para nacer como hombre. Pagar la paga que teníamos que haber pagado nosotros por nuestro pecado. Pero Dios Padre envía a su Hijo para que Él pague, para que Él sufra en lugar de los pecadores esa ira santa, para que Él sufra la paga del pecado, que es la muerte, y así todo aquel que en Él crea pueda ser salvo. Así que el Padre manda a su Hijo a morir por pecadores de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Pero recuerda, no todos eran salvos. No por todos murió Cristo. Y aunque cueste entenderlo, esta es otra de las enseñanzas de la Navidad. Dios ofreció a su Hijo a los que de antemano conoció, a los que de antemano también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Tú puedes decir, bueno, eso fue un pensamiento de Pablo, un pensamiento paulino, pero no fue el origen. Ese no fue el motivo por el cual nació Jesús. Jesús vino al mundo para morir por toda la humanidad. Y que más adelante quizás Pablo desarrolló una teoría que no es cierta, con la cual estoy en desacuerdo. ¿Quieres volver a Lucas capítulo 2? Vale, vamos a tomar por válida esa propuesta tuya.
Pero quiero que leas Lucas 2, que antes lo leímos, versículos 13 y 14. Para que veas que esto no fue una opinión de un hombre, sino el mismo mensaje de Dios. Y en Lucas 2, del 13 al 14, vemos que aquella noche unos ángeles alabaron a Dios con un cántico. Y dice la palabra: y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, ¿entre quiénes? Entre los hombres en quienes Él se complace. Fíjate que usa la misma expresión de su Hijo amado. Dios no se complace en la humanidad, Dios está airado contra el pecador todos los días, pero Él tenía unos hombres entre los que Él se complacía. Por esos vino Cristo a morir. Ese fue el anuncio de aquellos ángeles. En la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. El anuncio era para aquellas personas sobre las cuales Dios se complace, sobre aquellos sobre los cuales puso su complacencia, su buena voluntad, su propósito, su elección. Ahora, ¿sabemos nosotros quiénes son esas personas? No. Yo no sé. Y estoy completamente seguro que ninguno de nosotros sabemos quiénes son. Por eso el mandato de Cristo, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Porque yo no sé quiénes son esas personas a las cuales Dios va a salvar. Y debo de predicar a todo el mundo, hasta la extenuación, hasta el último momento de mi vida. Eso es lo que garantiza que la evangelización tendrá éxito, porque ya Dios tiene un pueblo elegido para sí. Para eso vino el Cristo, para ser un salvador a un mundo de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Nuestro ministerio como iglesia, anunciar ese evangelio. En estas fechas de la Navidad estamos perdidos muchas veces en nuestras fiestas y no anunciamos el evangelio a toda criatura. Si lo hacemos así, es que entonces no hemos entendido la Navidad. ¿Y por qué su Hijo amado? ¿Por qué su unigénito? ¿Por qué mandó Dios Padre a su Hijo? No sé si alguna vez te he hecho preguntas del tipo como: ¿por qué el Padre mandó a su Hijo unigénito? ¿Por qué no envió a un ángel, por ejemplo? Una de las condiciones para que Cristo viniera al mundo a morir es que Él era y es sin pecado. Solamente alguien que era sin pecado podía morir en una cruz por los pecadores. Los ángeles son sin pecado, están delante del trono de Dios. ¿Por qué? O peor aún, ¿por qué hizo sufrir de esa manera tan atroz a su propio Hijo? ¿Por qué? ¿Por qué hizo sufrir de una manera tan horrible a su propio Hijo, en quien decía: tengo en Él toda mi complacencia? ¿Tú lo harías como padre? ¿Lo harías como madre? Es impactante conocer que ya desde los primeros padres de la Iglesia existió esa controversia. Por un lado, se veía la encarnación del Hijo como el intento de parte del Hijo por aplacar la ira de un padre lleno de ira contra el ser humano pecador. Un padre que ya estaba dispuesto apenas ya para arrasar con todo hombre, con toda mujer, con todo niño por sus pecados. Y que el Hijo, para evitarlo, le dice: Padre, no lo hagas. Yo me hago hombre y yo muero por ellos. Por otro lado, también hubo una controversia porque se vio la venida de Cristo como el Padre obligando al Hijo a ir en contra de su voluntad y castigándole de una forma atroz con toda su ira, a pesar de saber que era inocente. Y encima, para perdonar a culpables. Algo así como dos voluntades peleándose o contrarias la una a la otra, uno queriendo castigar, el otro buscando perdonar, uno obligando a ir, el otro no queriendo ir. Pero esa es la realidad de lo que sucedió. La realidad es que en la Navidad lo que vemos es el plan eterno de Dios, pero de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Que Cristo viniera no fue por un lado una decisión unilateral de Él, ni fue una decisión unilateral del Padre, sino un perfecto acuerdo de la Trinidad. El Padre envió al Hijo y éste vino en el poder del Espíritu Santo. El Señor no vino por su cuenta, pero tampoco fue obligado a hacerlo. Jesús describe continuamente su ministerio de la siguiente manera: hacer la voluntad del Padre. Y en Juan 4:34 incluso dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad del Padre era una necesidad para Cristo, no era una obligación. Cuando habló de morir en una cruz, de morir por expiar nuestros pecados, el Padre declaró que lo amaba. Por eso lo resucitó. Y Cristo dijo que Él daba su vida voluntariamente. Nadie lo obligaba. Juan 19:7 dice, 19:17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sigue diciendo el Señor, sino que yo la doy de mi propia voluntad. La totalidad de la vida de Cristo, por tanto, desde su concepción hasta su resurrección, fue un acto de obediencia amorosa al Padre. Se puede resumir la Navidad como que el Padre diseña la salvación, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo confirma en los creyentes la salvación. Hay una unidad perfecta entre la voluntad del Padre y la obediencia del Hijo. Hay un acuerdo perfecto, una sola voluntad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aún así, incluso, y esto es doloroso decirlo, aún así, incluso en muchas iglesias, se sigue viendo a ese Padre como un Padre sádico. ¿Cómo es posible que enviara a su Hijo unigénito? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no mandó un ángel? ¿Cómo es posible que un Dios que se dice amor pueda exigir que un inocente muera en el lugar de pecadores? Y más cuando ese inocente es su propio hijo. ¿Cómo yo voy a confiar en ese Dios? Imposible. Solo Jesús. No sé si lo han escuchado. Es una secta. ¿Cómo puedo creer que ese Dios mañana no me lo haga a mí? Esas preguntas surgen simplemente porque no entendemos quién envió a su Hijo y quién era su Hijo. El Padre, que amaba a su Hijo, lo envía, y su Hijo no era cualquiera, era su Hijo unigénito. Eso fue lo que dijo Cristo a Nicodemo. Y no fue una casualidad que se lo dijera. No fue una casualidad que le dijera, soy el Hijo unigénito de Dios. Podía haber dicho perfectamente, soy el Hijo de Dios, y no hubiese mentido. Pero era necesario que Nicodemo entendiera que Él era Dios a quien estaba ahí muriendo. Era Dios quien había venido. Que Cristo es único en su género. No hay nadie como Cristo. Y es único porque es uno con el Padre. Es uno con el Espíritu Santo. 3 personas, un Dios. Y ese Dios, Dios Hijo, se hizo hombre. Pero como dijimos antes, nunca dejó de ser Dios. Una persona, 2 naturalezas, divina y humana. Y desde ese momento, por toda la eternidad, aquel que fue siempre espíritu, se humilló y tomó cuerpo de hombre, y como hombre está ahora sentado a la diestra del Padre, y reinando con toda autoridad, y como hombre estará reinando por toda la creación, para siempre. Pero no ha dejado de ser Dios. Nunca. Nunca ha dejado de ser uno con el Padre, inseparable en esencia, desde la eternidad y por la eternidad. Así que quiero que pienses una cosa. ¿Dios fue un Dios sádico? Quien nace en aquel pesebre, quien vive y quien muere, es Dios mismo, en la persona de Dios. Dios Padre, en la persona del Hijo, está presente en nuestra redención.
Qué fácil hubiera sido mandar un ángel. No le hubiera costado nada. Pero se dio a sí mismo en la persona del Hijo. Se dio a sí mismo en la persona del Hijo. Dios Padre estaba presente en aquel nacimiento, en el sufrimiento de su Hijo. El sufrimiento del Hijo fue el sufrimiento del Padre. Dios Padre estuvo dispuesto a sufrir junto con el Hijo para darnos la salvación. ¿Entiendes eso? Eso es de tal manera. Rechazar, por tanto, el ofrecimiento del Padre no solamente es rechazar a Cristo, es rechazar al mismo Padre. Rechazar al mismo Padre. Por eso la Navidad es un regalo del Padre en la persona de su Hijo. Un regalo. ¿Cuántas veces aquí hemos rechazado un regalo? Yo le confieso que ninguna. Si alguno dice yo, bueno, pues, háztelo ver entonces. Nadie jamás ha rechazado un regalo, ¿verdad? Pues eso es lo que el mundo rechaza cuando rechaza a Cristo. Un regalo. La gente ve a Cristo o creer en Cristo como una obligación. Parece como que ahora Dios te lo ofrece. Es un regalo. La Navidad fue el ofrecimiento del amor supremo salvador de Dios al hombre. Y lo que todo implica es un regalo maravilloso. Es un regalo que es ofrecido libremente por Dios, totalmente por Dios y de manera irrevocable. Él da un regalo y lo da plenamente. No te dice, te doy un poquito y si te portas bien te doy otro poquito. Lo da absolutamente y de una manera irrevocable para que todo aquel que no crea sea salvo. Para todo aquel que cree en Él. Sigue diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Qué tienes que dar tú al Señor para tener salvación? Nada. Si yo tengo que hacer algo para que mi esposa me dé un regalo, ya entonces no es un regalo, es una prebenda. Un regalo es algo no merecido. En aquel pequeño pesebre estaba el ofrecimiento más grande que nadie jamás podrá imaginar. Es de tal magnitud que puede alcanzar aún al más vil pecador. Muchos rechazan ese regalo porque dicen, ¿qué va? Yo me examino y es imposible. He sido tan malo en esta vida que no merezco que Dios me perdone. Entonces no has entendido quién murió en aquella cruz. No has entendido quién nació en aquel pesebre. Pablo afirma en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? ¿A gente buena? A los pecadores. Y dice Pablo, entre los cuales yo soy el primero. No hay pecado grande que no pueda pagar Cristo en aquella cruz. Que la misericordia de Dios no pueda alcanzar. Si rechazas ese ofrecimiento del amor de Dios, estás rechazando el regalo más maravilloso que nadie jamás te ha podido ofrecer. Porque es un regalo que no solamente es para esta vida, sino para toda la eternidad. Porque estás rechazando al único que puede salvarte y que dio a su Hijo para salvarte. El Señor le dijo a Nicodemo en el versículo 38, Nicodemo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero si clamas a Él por fe y vienes a Él por esa misma fe, Cristo te dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. ¿Qué tienes miedo? ¿Que Cristo te rechace? No, nunca. Si vienes a Él por fe y arrepentido de tus pecados, Cristo jamás te rechazará. Nunca. Él no es como nosotros. Él no es rencoroso. Él no se va ahora a sentarse contigo y decir, bueno, a ver, hiciste esto, hiciste esto otro. No. Dice la palabra que Él borra nuestros pecados y los tira al abismo. Se olvida de ellos. De ningún modo, dice, echaría a nadie fuera. Aquella Navidad no solamente Dios ofreció un Salvador, sino que además garantizó la salvación. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿seré salvo?
Dime, ¿lo has preguntado alguna vez? Yo me lo he preguntado. Y es bueno que nos examinemos y nos preguntemos, ¿seré salvo? ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿he sido tan malo que ya nadie ni nada me puede garantizar la salvación? Pero mira lo que dice el Señor a Nicodemo, que todo aquel que reciba el regalo de Dios no se perderá, para que todo aquel que le crea no se pierda. Tú no puedes perder tu salvación. Esa es la voluntad del Padre. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. Yo no pierda nada. ¿Por qué la salvación es segura? ¿Por qué la salvación no puedes perderla? ¿Por qué? Porque no nace de tu voluntad, nace de la voluntad de Dios. Es la voluntad soberana de Dios salvar. Dios envió a su Hijo. Un creyente que ha sido salvado por gracia por medio de la fe en Cristo no puede perder la salvación, porque la fe y la gracia es un don de Dios. Entonces, el creyente es salvo en virtud de lo que Dios ha hecho y en virtud de lo que Dios ha dado, no por lo que tú puedas hacer. Es porque Dios ha hecho. Y es lo que Dios ha hecho que garantiza la salvación. Mira, si un solo creyente que realmente ha nacido de nuevo, que realmente ha querido en Cristo como su Señor y su Salvador, que realmente se ha arrepentido de sus pecados, que realmente anda en novedad de vida, si esa persona se pudiera perder, entonces te digo una cosa, no vengas más a la iglesia porque entonces todos nos vamos a perder. Pero no es así. Todo aquel que realmente ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y se ha arrepentido de sus pecados y anda en santidad, es salvo por los méritos de Cristo, con total seguridad. En aquella Navidad Cristo vino a salvar y también vino a garantizar la salvación. Y no por lo que nosotros hemos hecho, sino por medio de lo que Él hizo. Pero mira, si nos quedamos aquí, hemos perdido la Navidad. Si te quedas con que la Navidad es la demostración de Dios de amor al mundo y cómo Dios manda a su Hijo para salvarnos, y ahí te quedas, has perdido la Navidad. Hoy muchos dicen creer en Cristo como su Señor y Salvador, pero la evidencia es todo lo contrario. En aquella Navidad no solamente Dios vino a salvar, vino a transformar. Vino a transformar. Si Él salva, transforma. Sí o sí. Porque ¿qué es la Navidad? Dios con nosotros, para que nosotros estemos en Dios. El Señor Jesús acaba diciendo a Nicodemo, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Juan dijo en su primera carta, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por definición, la vida eterna, ¿qué es? Ni tener principio, ni tener fin, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el único que tiene vida eterna, por tanto? Porque todos los que estamos aquí hemos tenido un inicio. Pero hay solamente un ser que no ha tenido ni principio ni fin, y ese es Dios. Fíjate lo que dice Dios de sí mismo. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esa palabra significa que no tengo principio ni tengo final. Yo soy el que soy. En Isaías 44:6 dice el Señor, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y en Apocalipsis 1:8 dice el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, la primera palabra del abecedario griego y la última palabra del abecedario griego, hablando de que es eterno. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Solo Dios es eterno. Así que, en aquel momento de la Navidad, quien nace allí es el Hijo Eterno, como hemos dicho. Aunque Él asume naturaleza humana, y en esta naturaleza humana tiene un inicio, Él sigue siendo el Dios eterno.
Y Dios se hace hombre para que todos aquellos a los que vino a salvar puedan ser uno con Él. Uno con Él. Hebreos 2:17 nos dice: por tanto, tenía que ser ellos semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él se hizo semejante a nosotros para que nosotros pudiéramos tener y ser una relación personal con Cristo. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos sempiternos, es decir, tenemos un inicio, hemos nacido un día, tenemos un principio, una puntualización, tenemos un principio, pero no tendremos final. La gente hoy vive como si mañana van a morir y como si después de la muerte ya todo va a acabar. La palabra nos dice que todo ser humano será resucitado para vivir eternamente. La cuestión no es que vamos a vivir, sino dónde vamos a vivir. Porque solamente hay dos opciones. El Señor dice en Juan 5:29, y resucitarán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Todos. Por tanto, si nosotros no tenemos vida eterna porque tenemos un principio y solo Dios tiene vida eterna, ¿qué significa esa expresión del Señor de que tendrán vida eterna? Porque ya hemos visto que no tiene que ver con una duración temporal. ¿Cuál es ese significado? El Señor dijo en su oración sacerdotal en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor utiliza aquí en esa oración una palabra, conocer, ginosko, en griego, que significa conocer por experiencia. Yo no puedo conocer a mi esposa si no tengo una relación con ella, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros podemos conocer a nuestro cónyuge si no tengo con ella o con él una relación, ¿no es verdad? Por tanto, ese conocer por experiencia implica relación necesariamente. No puedo conocer a Dios si no tengo una relación con Dios. Por tanto, la vida eterna a la que el Señor Jesús está haciendo referencia aquí no habla de temporalidad, sino que habla de unidad, de conocer y tener una relación íntima con Dios. Esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo y con a quien has enviado, Jesucristo. Por tanto, en aquella Navidad, Cristo no vino solamente a salvarnos, vino para que tuviéramos una relación íntima con Dios Padre a través de Él. Esa vida eterna solo es posible si estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo. Ahora, todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, no solamente es salvo, sino que es uno con el Padre y es uno con el Hijo. En esa misma oración sacerdotal, en Juan 17:21, dijo el Señor: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. En aquella Navidad, Cristo vino para salvarnos y para hacernos uno con Él y con el Padre para toda la eternidad. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por tanto, ser cristiano es mucho más que pertenecer a una religión. Mucho más. De hecho, la palabra de Dios habla de aquellos a los que hemos sido salvados como los que estamos en Cristo. Un creyente, por tanto, es aquella persona que está unida a Cristo. Cristo nació en aquel pesebre para unirse a aquellos a los cuales Él vino a salvar. En Efesios, una carta que les invito a leer, muy bonita, Pablo describe al creyente 27 veces al creyente como en Cristo, en Cristo, en Cristo. Por tanto, nadie que no esté en Cristo se puede llamar creyente. Nadie. Muchos ahí dicen que yo soy cristiano y luego sus vidas demuestran que es imposible porque
sus vidas no muestran una unidad con Cristo. Esa unión es por pura gracia, como todas las cosas que hemos recibido de Dios. Y es importante entender una cosa. Esa unión con Cristo no será más adelante cuando yo vaya madurando como creyente. Empieza en el mismo momento en el que dices haber creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Desde ese momento en que a través del Evangelio has escuchado el mensaje de salvación, desde ese mismo momento Dios te regenera por medio del Espíritu Santo. Desde ese mismo momento Dios te da arrepentimiento de tus pecados y te da fe en el Señor. Desde ese momento, desde el momento en que entonces ejerces esa fe que se te ha dado y te arrepientes con ese arrepentimiento que Dios te ha dado, eres salvo. Y desde ese mismo momento ya eres uno con Cristo. Empieza tu vida eterna con Cristo. Por tanto, no hay otra forma de poder tener una buena relación con el Padre si no estás en Cristo. Todo lo logrado por Cristo desde su nacimiento, su vida y su obra pertenece al creyente. Todo. ¿Qué cosas implica esa vida eterna para el creyente? Y eso es un punto que quisiéramos que nos examináramos. ¿Entendemos la Navidad? Sí, posiblemente. Pero no entendemos las implicaciones de la Navidad. Y las implicaciones para Dios las hemos visto. Pero ¿y cuáles son para el creyente? ¿Cuáles son? Porque si has sido salvo, estás unido a Cristo. Estás unido al Padre. Ya no vives tú, ahora vive Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones? Primeramente, ahora en el presente, aquel que está unido a Cristo está en paz con Dios. ¿Tienes paz para con Dios? Estás en paz con Dios. ¿Por qué? Porque has sido justificado a través de la obra de Cristo. Porque has sido santificado a través de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque tus pecados han sido imputados a Cristo. Y porque al creyente se le ha imputado la justicia del Señor. Estás en paz con Dios. No quiero decir con eso que todo nos vaya bien, que la paz implique una absoluta tranquilidad, sino que estás descansando en el Señor. Estás esperándole. Desde el momento en que el Señor te salva, fíjate lo que dice la palabra. El Padre te ve en perfecta unión con Cristo. Cuando te acuerdas del pesebre, el Padre te está viendo nacer ahí en Cristo. Cuando te acuerdas de toda la vida de Cristo, de su justicia, porque fue sin pecado, el Padre te está viendo en esa vida. Pero es más, cuando Cristo fue crucificado, el Padre te estaba viendo ahí crucificado con Cristo. Pero es más, cuando Cristo resucitó, el Padre te estaba viendo resucitado con Cristo. Pero es más, ahora que Cristo está sentado a la diestra del Padre, el Padre te ve sentado a su diestra en Cristo. Eso son las implicaciones. Esas son las implicaciones para aquellos que hemos creído en Cristo. Pero además, también en la vida eterna presente, el creyente que está unido a Cristo es bendecido de una manera plena con toda bendición espiritual, como dice Pablo en Efesios 1:13. Toda. ¿Cuál es esa bendición espiritual? Muchos piensan que la bendición de Dios para el creyente es abundancia, pero habla de bendición espiritual, Efesios 1:13. Esa bendición espiritual es que el creyente ha sido liberado del poder y de la culpa del pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice Pablo en 1 Corintios 15. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el creyente unido a Cristo es liberado del poder y de la culpa del pecado. Ya no más esclavitud al pecado. Piensas una cosa. ¿Cómo puedes ser uno con Cristo si sigues viviendo en pecado? ¿Para eso nació Cristo? ¿Crees que esa fue la obra de Cristo?
Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hablando de la vida pasada en pecado, y aquí son todas hechas nuevas. Una de esas evidencias a la cual debemos de examinarnos es vernos cada día más y más a semejanza de Cristo. Cuando lees la palabra del Señor, el propósito es no solamente saber y conocer y crecer en conocimiento, sino reflejarte y ver si realmente estás creciendo en imagen y semejanza de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 3:18 que el creyente está siendo transformado en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Como parte de la vida eterna que el Señor nos ha dado, estamos siendo conformados a la imagen del Señor. Pablo dice que todos los creyentes hemos sido hechos siervos de justicia, Romanos 6:18. A Tito le escribe que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. A los filipenses les exhorta a obedecer, ocupándose de su salvación con temor y temblor. A los efesios les dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Así que cuando Cristo nace, lo hace no solamente para salvarnos, sino también para santificarnos, para hacernos a su imagen y semejanza, para ser uno con Él y uno con el Padre. ¿Te has examinado? ¿Te has examinado? Desgraciadamente hoy en día hablamos de que soy pecador. Y es cierto, somos pecadores. Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero, ¿puede un creyente realmente que ha sido santificado, unido a Cristo, no dar evidencias de esa santidad? Hoy muchos se escudan en que soy pecador para seguir viviendo en pecado. ¿Crees realmente que la santidad divina a la cual el creyente ha sido unido va a tolerar que haya pecado consciente y continuado? Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Una cosa es pecar puntualmente y por eso tenemos que pedir perdón cada día, cada instante y acudir al trono de la gracia a recibir el oportuno socorro por esos pecados. Y otra cosa muy distinta es seguir viviendo en pecado y justificar mi vida con el argumento de que soy pecador. Muchos siguen viviendo así. Entonces no han entendido la Navidad. Porque Él vino a salvarnos del pecado y a santificarnos del pecado. Todo aquel que sigue viviendo sus pecados no es salvo. Siento decirlo así. No es salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque para ser salvo tienes que estar unido a Cristo y Cristo te santifica. Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, una iglesia que no fue ejemplar, ni en doctrina ni en moralidad, y dice de ellos en 1 Corintios 1:2, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjate, ¿por qué se les exhorta a vivir vidas santas? Porque era la evidencia de que habían sido santificados en Cristo. La evidencia de que tú realmente has sido santificado en Cristo es que tienes un llamado a ser santo como Él es santo. Hoy en día, desgraciadamente, se afirma y muchas veces desde los púlpitos que se es posible ser salvo y no haber evidencia alguna de haber nacido de nuevo, que no es necesario nacer de nuevo. Pero eso es un engaño a Dios. Y muchos que se creen salvos no lo son porque están engañados en esa mentira. Si eso fuera posible, entonces el nacimiento de Cristo fue inútil. No llevó a cabo la obra completa para la cual el Padre lo envió. Su nacimiento, su vida, su obra fue ineficaz o inexistente. Si eres salvo es porque la obra de Cristo fue absolutamente eficaz. Y entonces ahora, dice Pablo en Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En esa vida eterna, además, ahora somos hijos de Dios. Vive como hijo de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Somos hermanos de Cristo. Ahora estamos unidos a Cristo. En Cristo tenemos una herencia eterna. En Cristo tenemos una vida plena ahora, aquí en este momento, que se completará cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Él regrese a buscarnos. Pero mientras llega ese día, acuérdate, la obra de Cristo te está sosteniendo. La obra de Cristo te llena de su paz, una paz que el mundo no puede entender ni que puede dar. La obra de Cristo te protege en todo tu corazón y en toda tu mente. La obra de Cristo te hace descansar porque Él es un Dios fiel y verdadero, un Dios eterno. Si realmente estás en Cristo, si realmente estás viviendo en su vida eterna, Dios te da el privilegio de ser parte de una iglesia, que es su cuerpo. No somos llaneros solitarios, no estamos solos, estamos unidos los unos a los otros. Debemos de amarnos los unos a los otros, debemos de cuidarnos los unos a los otros, debemos de animarnos, alentarnos, exhortarnos, confortarnos, edificándonos los unos a los otros. Debemos de alentarnos a perseverar en la fe los unos a los otros. Debemos de andar en buenas obras los unos con los otros, en obras que Dios preparó de antemano. Y descansar y esperar en el Señor. No hay nada maravilloso en esta vida como la seguridad. Hoy en día estamos viviendo una etapa de nuestra sociedad de inseguridad. Nadie sabe. Ahora estamos esperando a ver si la vacuna funciona o no funciona. Aunque la vacuna funcione, esta nueva situación social mundial no va a cambiar. No porque lo diga yo, sino porque está la palabra. Porque ya estamos en los últimos tiempos. Hoy en día falta seguridad. Y esa seguridad la da Cristo. Fuera de Cristo no hay seguridad. Porque ya nada ni nadie te puede separar de Dios. Porque es en Cristo Jesús que estamos en Dios. De esa manera poder vivir confiadamente más allá de las situaciones por las que podamos vivir o pasar o sufrir. Ya nada me puede separar del amor de Dios. Mi redención es plena. Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, me ha dado a mí todos los beneficios de estar en Cristo. Soy semejante a Cristo. Y un día mi cuerpo será glorificado y podré estar con Él y reinaré con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Me da igual lo que me pueda hacer el hombre. Voy a seguir predicando el Evangelio de salvación. Voy a seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Esa es la Navidad. La Navidad salva y transforma. Dios con nosotros y nosotros en Dios. La Navidad es mucho más que el nacimiento de Jesús. Es la obra completa de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Es la obra para salvar y para santificar. Santificó a un pueblo de toda lengua, de toda raza, de toda nación que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el ministerio de la Iglesia es, por cierto, ir a todo ese mundo a anunciar ese Evangelio. Esa salvación es ofrecida gratuitamente. Hoy estás aquí escuchando el Evangelio porque Dios ha querido que puedas escuchar el Evangelio. ¿Te ha costado algo? De la misma manera, Cristo ofrece su salvación gratuitamente para que todo aquel que quiera la pueda coger para sí. Si no lo haces, estás rechazando el mayor de los regalos que nadie jamás te podrá hacer. Hoy, si crees en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, si crees en Él como tu Señor y Salvador, serás salvo. A partir de este momento estarás unido a Cristo para siempre y ya nada ni nadie te podrá separar de Él. Tendrás una nueva relación con Cristo, tendrás una nueva relación con el Padre. Seguirás siendo transformado día tras día a la misma imagen del Señor. Y confiadamente descansar, porque sabemos que esta no es nuestra obra, es la obra de Dios.
Y Dios es fiel. Y Él cumplió su palabra cuando envió a su Hijo. Y Él cumplirá su palabra, preservando hasta el final de la tierra. ¿Feliz Navidad? Yo creo que creer que sí. Feliz Navidad para todos. Señor y Padre, gracias te damos por recordarnos en tu palabra, Señor, la obra de Cristo. El motivo por el cual tú lo enviaste, Señor. Vino a morir en una cruz para darnos salvación y hacernos uno contigo y con Él, Señor. Oh Dios, gracias por esa tremenda bendición. Ayúdanos cada día, Señor, a reconocerte, a examinarnos, Señor, y ver realmente si estamos en ti. Reconocemos que estamos aún, Señor, en este cuerpo de pecado y caemos. Te pedimos perdón, Señor, pero líbranos de vivir en pecado. Santifícanos día a día, Señor. Glorifícate tú, Señor. Gracias por esta feliz Navidad, por recordarnos que tú viniste por misericordia a nosotros, para que nosotros pudiéramos estar contigo para siempre. Ayúdanos a proclamar este evangelio de salvación a todo el mundo, Señor. En todo día, en todo momento, cada semana, cada mes, Señor. Y que no cejemos de hacerlo como tú, Señor, nos lo demanda, con amor, pero con perseverancia. Porque tú, Señor, sigues salvando. Te pedimos por aquellos que hoy nos visitan y que aún, Señor, no han doblado sus rodillas delante de ti. Por aquellos que aún, Señor, no creen en ti. Señor, que igual que tú has tenido misericordia de nosotros, lo tengas de ellos, Señor. Te pedimos por nuestra familia que aún no cree en ti, Señor. Padre, nos gozamos de aquellos hermanos que han partido y están contigo, Señor, pero sentimos un profundo dolor por aquellos que conocíamos, que han muerto y que sabemos que nunca estarán contigo, Señor. Tíos, abuelos, hermanos, Señor. Qué dolor, Padre. Qué dolor, Señor. Ayúdanos, Señor, a que eso no se repita. Ayúdanos a interceder por las almas continuamente. Anunciar la Navidad continuamente. El ofrecimiento de tu regalo, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Crea en nosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús. Pon en nosotros la misma carga que hubo en Él por las almas que se perdieron, Señor. Te lo rogamos y te suplicamos todo esto y te damos la gracia en Cristo Jesús.